Está en nuestros estudios la congresista de Acción Popular y miembro de la Comisión de Ética, presidenta de la Comisión de Ética, Carol Paredes. Muy buenas noches, bienvenida al programa. ¿Qué debe hacer el Congreso con el caso de Dina Boluarte? Bueno, buenas noches, Mavila. Nosotros consideramos que aquí tiene que haber una acusación constitucional a la subcomisión que está bien, que debería haber este tema, ¿no? Y para eso tiene que haber una denuncia de uno de los congresistas para que justamente se inicie este proceso. ¿Acción Popular ha evaluado hacerse de esa denuncia, asumirla? Bueno, no te puedo hablar en términos de bancada, tendríamos nosotros que conversarlo porque todavía no lo hemos hablado directamente en equipo, ¿no? Entonces, pero yo sí creo que ahí hay varios interesados e interesadas que podrían hacer esta denuncia. ¿Interesado en qué, perdón? Digo, interesados para que justamente hagan esta denuncia, porque este es porque hoy en horas de la mañana la mesa directiva dio a conocer el informe que preparó la Contraloría. Sí. Yo me imagino que cada una de las bancadas estarán evaluando justamente cuál sería el procedimiento que se debería tomar respecto a la señora Pero desde Dina. su posición particularísima, ¿usted considera que esto no puede pasarse por alto en el Congreso? No, definitivamente no se puede pasar porque también eso tiene que ver con la cuestión ética. ¿Y qué sanción recomendaría usted o cree que merece, en base al informe de la Contraloría, la vicepresidenta y ministra del MINIS? Mira, yo tendría que opinar aquí en términos más personales. A eso voy. Efectivamente, aquí hay una infracción constitucional. Lo que debería haber hecho la señora es haber renunciado, pero en este caso no renunció y creo que debería dejar el cargo, ¿no? En caso de que se encuentre también culpable en todo este proceso, y ahí tiene que actuar la subcomisión de acusaciones constitucionales. Dejar el cargo de ministra. Dejar el cargo de ministra y si hay la posibilidad de viceministra, pero en este caso de ministra, ¿no? De ministra. El otro tema es que el Congreso puede desde suspenderla hasta inhabilitarla para el ejercicio de la función pública. Y eso lo tiene que definir justamente la subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿Y usted cree que cabe una suspensión o una inhabilitación? En caso de ser posible, una inhabilitación, y además no lo digo yo, lo están diciendo justamente los expertos que están tratando el tema, ¿no? Y eso es los legalistas, los que conocen la parte legal. ¿Y eso podría significar que el presidente Castillo se quede sin una vicepresidenta? ¿Sin la única vicepresidenta? Todo parece indicar que sí, ¿no? Yo creo que ahí debe haber una preocupación enorme al interior también de la gestión justamente del señor Pedro Castillo. Vayamos al caso que le compete directamente por la comisión que usted preside. Se hizo muchos anuncios con relación a la investigación que se haría a los congresistas también de su partido, conocidos como los niños, pero se ha tomado una decisión ahora que parece dilatará esta investigación. Mira, nosotros como parte de la comisión, principalmente el equipo técnico de la Comisión de Ética, nosotros impulsamos ya la investigación por oficio y lo presentamos el día de hoy al equipo en pleno de la Comisión de Ética. Bueno, el congresista Morante pidió que se haga una cuestión previa, eso no quiere decir que nosotros no querramos hacer la investigación. Lo que vamos a hacer es nuevamente presentarlo el día lunes, de manera individualizada, justamente para uno que por se haga uno. Uno por uno. Aunque realmente hoy día se podría haber hecho eso, pero como han pedido la cuestión previa, nosotros igual vamos a presentarlo el día lunes. ¿Pero se verá entonces uno por cada sesión o simplemente se analizará caso por caso en una sola sesión? Se va a revisar caso por caso. Caso por caso. Caso por caso en la sesión de la Comisión de Ética. De acuerdo. ¿Esto ocurre la próxima semana? El día lunes, no recuerdo exactamente qué fecha es, no sé si es 29 o 30, si no me equivoco, pero se va a tocar justamente este tema. De acuerdo. Volviendo al tema de Dina Boluarte, es interesante porque hoy algunos politólogos se pronunciaban y decían si Dina Boluarte queda inhabilitada como vicepresidenta, como en la posibilidad, digamos, de que se concretara un intento más de vacancia por parte del Congreso, ya ha ocurrido antes, no podemos descartar que se pueda presentar otra moción en el futuro por la confrontación que hay política en el país. Entonces, esto despertaría los apetitos de algunos congresistas para presidir la mesa directiva. ¿Cuál es su opinión y el balance sobre el trabajo de Mari Carmen Alba? Y si Acción Popular, por ejemplo, propondría una reelección de ella al frente de esa mesa. Primero que nosotros no vamos a presentar como Acción Popular la presidencia en la mesa directiva, o sea, nosotros consideramos que tiene que haber otras bancadas que tienen que participar de esta mesa, pero tampoco no quita. ¿Van a renunciar a conformar entonces? Nosotros no estamos diciendo que vamos a renunciar, lo que estamos diciendo es presidirla, en este caso como presidente, pero podemos ser parte de las vicepresidencias, ¿no? Eso
también es un derecho natural que puedan tener cualquiera de las bancadas, para eso se presentarán y se armarán las listas como corresponde, y además también pues es una decisión democrática que se hace al interno del Congreso, ¿no? Entonces yo creo que es natural que cualquier bancada y también cualquier integrante de las bancadas quieran participar de la mesa, ¿no? O sea, una pregunta particular, ¿en qué facción de Acción Popular se ubica usted? yo no considero que hay facciones, yo creo que cada uno responde en función a sus principios y valores. Como yo siempre he dicho, yo me siento totalmente orgullosa de ser parte de Acción Popular y respondo a esos principios y valores de Acción Popular. Entonces, yo cada posición y cada opinión o cada decisión que he tomado ha sido justamente respondiendo a eso, lo que me corresponde. No solamente como organización política, sino también que esta formación nosotros la tenemos desde casa, ¿no? Entonces, yo tengo que responder a eso. De acuerdo. Se incorpora a esta mesa de debate el congresista Carlos Anderson. El congresista no pertenece a ninguna bancada porque él renunció, como sabemos, a la bancada de Podemos. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Le hago la misma pregunta. ¿Cree que una eventual sanción en contra de Dina Boluarte acrecentaría el apetito por la vacancia presidencial en el Parlamento? ¿Cómo cambia el tablero político el hecho de que ella pueda ser suspendida o inhabilitada? No, definitivamente pone una situación mucho más débil al presidente, ¿no? Porque no habría ningún sustituto. Y sí, de repente, desde un punto de vista, digamos, estratégico, político, ¿no? Despertaría algunos apetitos en ese sentido, pero creo que lo importante no es eso. Lo importante es saber realmente si la ministra efectivamente cometió una falta de esa naturaleza, ¿no? La Contraloría es concluyente en el informe. Lo tengo clarísimo, la Contraloría, pero ella acaba de sacar un tuit diciendo que no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, vamos a tener va a tener que ir a la subcomisión de acusaciones constitucionales, defenderse como es su derecho, ¿no? Y de ser ratificada la posición de la Contraloría, pues entonces tendrá que aceptar las consecuencias, ¿no? O sea, todos los actos tienen consecuencias. ¿Los sorprendió a ambos el cambio que hizo el presidente en la conformación del gabinete, cambiar a 4 titulares de cartera, Carol? Bueno, yo sí considero que para mí esta gestión ya nada me sorprende. O sea, como él mismo lo ha dicho hoy día, que van a haber cambios, van a haber otros cambios más. ¿Apoya los cambios? Entonces, si fueran cambios buenos, lo apoyaría, pero efectivamente los cambios que yo he visto que se ha desarrollado el día de ayer, un ministro de Transportes que no tiene la experiencia ni el conocimiento del sector, y tenemos a los demás ministros también casi en igual condición. Entonces yo sí creo que allí hay más bien una enorme irresponsabilidad frente a las decisiones que se está tomando y el que sale perdiendo ese país, ¿no? Lamentablemente yo no sé qué está pensando el presidente, si realmente está pensando en él o está pensando en el país, o está pensando en sus grupos o está pensando en la gente que necesita trabajo, que necesita empleo, que necesita mejores condiciones de vida realmente. ¿Qué opina Carlos Anderson? ¿Salvaría alguno de los nombramientos? A ver, yo no sé qué está pensando el presidente, pero sí sé en qué no está pensando. No está pensando en el bienestar del pueblo, definitivamente, ¿no? Y la mejor prueba de eso es que en una situación de hambre, porque el hambre existe en el Perú, ¿no? 43-44% de los niños están desnutridos en promedio. Hay zonas en el sur, del surcentro, que están en 60, 70, 80% de desnutrición. Tenemos una crisis a portas, pero es una crisis verdadera, mundial. ¿Y qué se le ocurre al presidente? De la mano, por supuesto, de su primer ministro, traer a alguien que no tiene pero ni la más mínima idea. Estamos hablando del ministro, el nuevo ministro flamante, el ministro de Agricultura, Javier Arce. Exacto, por lo menos no está involucrado en 2 asesinatos como los tuvo el señor Sea, ¿no? Y ese es un avance, si tú quieres, ¿no? Pero, por favor, o sea, ante una situación tan grave, tú tendrías que tener pues a un súper técnico, que sea de izquierda. El cambio del MINEM, el cambio de la nueva ministra Herrera, ¿cree que tanto ha provocado la furia de Vladimir Cerrón? ¿Cree que es un paso adelante y por qué se da? En cualquier caso, si ese era un ministerio que se había denunciado, había sido copado por el cerronismo prácticamente en su integridad. Mira, voy a ser así bien directo, ¿no? Todos estos son cambios para que no cambie nada. Y no cambia nada porque mientras siga siendo premier el señor Aníbal Torres, él es el que le impone, el premier es el que le impone el carácter a un gabinete, ¿no? Y seguimos teniendo a un premier incompetente, ¿no? O sea, que no sabe enfrentar, por ejemplo, una crisis como de las Bambas, ¿no? Pero por eso diría, Herrera no podría ser un plus, concederle el beneficio de la duda para la solución de las Bambas, que no pudo, que rebasó a la gestión de Aníbal Torres y al propio Castillo. A ver,
como te digo, yo sinceramente creo que no. No creo realmente que haya esa gran disputa entre Cerrón. Entonces son, No, te yo digo, tampoco no creo. es una telenovela en Armada. capítulos chiquitos, micro telenovelas, ¿no? Entonces hoy día nos peleamos, mañana nos juntamos. Lo mismo dice el congresista Paredes. No hemos hablado, no hemos hablado. No, yo sí creo que en política nada se improvisa, todo se planifica. Y a mí alguien me ha dicho, en la política todo se escribe y lo que no está escrito no existe. Entonces, para nosotros, bueno, yo creo que así es, o sea, esta es una estrategia más. Esas divisiones de Perú Libre, de 2, 3 grupos, o sea, eso, como usted muy bien lo ha dicho, ya se acerca las elecciones de la mesa directiva. Nosotros no hemos tenido de repente la presencia que quisieron ellos como Perú Libre en la primera mesa directiva, entonces eso va a ser una forma de negociar y también más asesores, mayor empleados. ¿Y quienes dicen los que tienen mayor cantidad de empleados? Van a ser ellos al final como Perú Libre. Solamente aparenta que están divididos, al final míralos cómo votan. Igual. Votan en bloque. Si yo tuviera alguna diferencia, mínimamente, si yo no estoy de acuerdo con Perú Libre y si yo soy parte de determinados grupos, yo diría, no, yo no voto pero cuando los ves votando en bloque. Entonces, para mí es solamente una estrategia y una forma de cómo conseguir lo que no han conseguido en este primer año. De acuerdo, Carlos Anderson decía algo interesante. Mientras no se cambie al premier, no hay un cambio real en el Totalmente de gabinete. acuerdo. ¿Cuál debería ser la suerte de Aníbal Torres? Porque pareciera que las decisiones que ha tomado el presidente es precisamente para lavarle la cara al gabinete y dejar sin piso la posibilidad de una censura. Bueno, mira, a ver, ¿cuál debería ser el destino? Yo creo que hay buenos libros que podría estar leyendo el señor Aníbal Torres. Hay uno de inteligencia emocional, por ejemplo, que le sería muy útil, ¿no? Hay muchas otras cosas que puede hacer alguien a su edad, pero seguir siendo premier, seguir siendo un agente de división, seguir siendo una persona pues que lo único que yo le he visto hacer, ¿no?, es enfrentar peruanos contra peruanos, resaltar lo que nos diferencia, no lo que nos une. ¿No? De verdad que creo que estaría mejor leyendo. Pero ¿por qué se queda allí? ¿Y por qué el presidente lo necesita allí? No sé, yo he notado algo, no sé si tú lo has notado, pero pareciera que al presidente le gusta estar rodeado de gente mayor de 80 años. Tiene una serie de Pero eso ministros... no tendría nada de malo, ¿no? No, Es decir... lo que te quiero decir es que hay una especie de dependencia emocional, ¿no? Es que mi teoría. Castillo se siente el hijo de Torres. Necesita papá, ¿no? De alguna forma. ¿Lo ve como un papá? Pareciera que sí. Porque yo él lo podría defiende, desarrollar ¿no? una hipótesis más sofisticada, A que ver. tendría que ver con el tema de lo que hizo en su momento el papel desempeñado por Torres en el Ministerio de Justicia, por ejemplo, Ujú, con las de denuncias protector. en su momento del procurador. Sí, claro, de protector. Podría ser Bueno, el papá es protector, pues, ¿no? el papá de protector. Claro. ¿Qué opina Carol Paredes? Yo también considero que el señor Pedro Castillo, no sé si considerarle al señor Torres como su papá, yo sí creo que él es como nosotros decimos, como el muro, como para que no le hagan daño a Pedro Castillo, ¿no? Al presidente. ¿El verdadero escudero? ¿Más que el ministro de Yo lo Cultura? considero como el verdadero escudero, o sea, él es el que sale al frente, el que sale a azuzar. Claro, detrás de él también está el señor presidente. Y el otro tema es, como ya lo dijo mi colega, lo que... ellos también es ahí pues como parte de la estrategia, ¿no? Asusan a la gente, insultan al Congreso, ponen en contra no solamente del Congreso, sino de los propios medios de comunicación también. Entonces ahí dicen, no, entonces vamos en este norte para que la gente, y además considero que ahí también hay una política de victimización y también de trabajar una autoestima totalmente baja, ¿no? Cuando nos dicen que somos pobres, ¿qué nos están diciendo? Yo no considero eso un cariño, yo considero que eso es un insulto, ¿no? Cuando Totalmente dicen, de acuerdo. somos los profesores, los pobres, yo soy profesora, ¿no? Entonces, que los pobres, y nosotros no podemos seguir alimentando ese tipo de autoestima social en nuestra gente y una baja autoestima. Si nosotros somos maestros, tenemos que ser los primeros en levantar la autoestima de nuestra gente. Cuando le dicen a nuestra gente en la región San Martín son pobres, ellos me dicen, claro, nosotros no somos pobres, somos quebrados. ¿Sería Porque un discurso está perverso ese? totalmente perverso. Y yo no entiendo cómo nuestra gente puede seguir aceptando que nos sigan diciendo pobres, cuando nosotros somos un país totalmente ricos. Incluso que nos damos el lujo de perder 800 millones de soles, por ejemplo, cuando se dio esa huelga de los controladores, nos damos el lujo de perder 14 millones de soles en las famosas
sesiones del Ejecutivo en cada una de las regiones. Los o sea, nos consejos damos lujos en descentralizados. todo, o sea, nos damos el lujo de perder tanta plata cuando nosotros necesitamos esos 14 millones para dar a los comedores populares, para construir 2 o 3 o 4 escuelas que necesitamos en nuestra Amazonía, y así sucesivamente. O sea, nos damos el lujo si me permite, sí, por favor. nos damos el lujo, fíjate, de no crecer a una tasa de 6-8% que podríamos estar haciéndolo sin ningún problema. Pero por Yo supuesto, lo repito a cada rato. A pesar de la coyuntura internacional. Mira, los precios de los minerales siguen volando, si hubiera un poquito de confianza, lo que pasa es que, pues, que aquí se alimenta la desconfianza, o sea, Así el potencial está ahí. Y creo que difícilmente vamos a tener nuevas oportunidades de esta naturaleza. Y Por eso se es que a mí sí. me duele muchísimo, como te digo, multiplica 2.200, 2.300 millones de dólares por 4 o 5 puntos que no estás creciendo en un año. Ese es un montón de plata. Con eso podrías realmente tú eliminar la pobreza infantil. Ahí está. Entonces, pero un gobierno que supuestamente es un gobierno del pueblo, para el pueblo, etcétera, le importa un pepino el pueblo. Y lo digo ¿por qué? Porque si no fuera así, hubieran nombrado pues a alguien de primera en agricultura, hubieran nombrado a alguien de primera en medio ambiente. Sucedió lo de Repsol. ¿Qué hemos visto? ¿Hemos visto al Estado acaso enfrentándose? No, ahí sí, todos calladitos, excepto que Indecopi, que no tiene nada o casi nada que hacer en el tema, ellos salen y dicen, te voy a pedir 4.000 millones de dólares, cuando saben que eso no va a pasar por ningún lado. Te das el lujo de no gastar lo que le corresponde a los sectores, ¿no? Por ejemplo, te revisas su capacidad de gasto de cada uno de los ministerios, unos más que otros, pero no tienen esa capacidad. Y nos damos el lujo de decir a nuestras autoridades que claro, efectivamente no existe. Hay dinero, pero no hay gestores. En conclusión, y quisiera a ambos invitarlos a escuchar lo que dijo el presidente Castillo, porque parece que no se quedará conforme con 4 cambios. Ha dicho que vienen más. Esto es lo que dijo el presidente y regresamos con los congresistas aquí en estudios. Escuchar a las comunidades, al campesino, y por eso en la noche de ayer también hemos tomado la decisión de hacer algunos cambios ministeriales y los próximos días vamos a seguir haciéndola, porque nuestro gabinete, nuestros ministros están en constante evaluación. Los ministros se deben al pueblo, se deben a ustedes, y ustedes quisiéramos también que ustedes sean los ojos y los oídos. Palabras del presidente. ¿Quién seguiría en la lista? Carlos Anderson. Esa es mala. Yo ¿Por qué soy mala? Pregunto, ¿vienen más cambios? Betsy Chávez, por ejemplo. Tendría que, ¿no? Tendría que volver a regresar. ¿Y qué hay con el Congreso? ¿Cómo va el tema de la moción de censura? Ya hay varios que ha retirado el presidente, por lo tanto los ha dejado en ese caso sin piso. Se adelantó a las mociones de censura, algunas que podían haber prosperado. ¿Qué pasa con la ministra de Trabajo? Bueno, ahí está y habrá que censurarla, ¿no? ¿Hay los votos para la censura de Betsy Chávez? Mira, por el tema de la interpelación votaron 70 y para censurarla se necesita 67. O sea, si eso se mantiene, hay más que suficiente para censurarla. O sea, si no, habría pasitos atrás, ¿no? Sí. Pero también en esa parte del discurso del señor presidente, que él dice también, mira, nosotros nos vamos a cada uno de los pueblos, claro, se va a cada uno de los pueblos en buenos helicópteros, en buenos aviones, pero eso no lo dicen, ¿no? Tendríamos que aumentar y escuchar más ese discurso que él el día de hoy ha dado, ayer si no me equivoco, cuando él dice, sí, pues estamos con el pueblo, pero con los recursos del pueblo, bueno, pues con la plata del pueblo. Se usaba un helicóptero para ir a visitar a su pueblo. O sea, esas son las cosas, pues, o sea, tenemos tremenda incoherencia, no solamente con nuestro discurso, sino con nuestras propias acciones. Pero, sin embargo, él se da el lujo de insultar a los congresistas, donde nos dice a nosotros que no nos ensuciamos los zapatos, pero nosotros sí nos vamos con lo que nos corresponde a nosotros y nos ensuciamos los zapatos. Entonces, yo sí creo ahí también el caso de la censura de la señora Betsy, en este caso, decíamos, 800 millones se ha perdido justamente por el tema de la huelga de los controladores. 8.000 personas no han podido viajar. Buena cantidad de vuelos que no se han podido dar. Y encima, si nosotros sumamos también el tema emocional de cada una de esas familias, tendría que ser más dinero, ¿no? Entonces, hay cosas que efectivamente no se están midiendo, o si es que lo están midiendo, pero lo están haciendo para ponernos en contra de nuestra propia gente. Y eso creo que no es el papel de un presidente, ni tampoco de un ejecutivo responsable, creo yo, ¿no? Entonces, y en materia de trabajo, pues la verdad es que es lo que han hecho, o sea, una serie
de política que son más bien antitrabajo, anticreación de trabajo, ¿no? El Perú necesita realmente programas masivos de empleo para poder resolver. La gente te lo dice, cuando uno va a visitar, porque el presidente efectivamente tiene que escuchar que sí salimos a visitar las zonas, por ejemplo, de aledañas de Lima, la gente te dice, yo no quiero un bono, yo lo que quiero es un trabajo, qué sé yo, quiero poder ayudar a ponerle pista o hacer qué sé yo, algo Queremos deportivo. que mejoren nuestras trochas carrozales, ¿no? Nosotros que venimos de regiones. ¿Qué es lo que nos dice la gente que venimos de regiones? Queremos mejores carreteras, queremos mejor asistencia técnica, mejores créditos, industrialización para nuestros productos, mercado para nuestros productos. Retomando nomás los 14 millones de soles que está gastando el presidente en cada una de estas sesiones. Lo que nos decía, por ejemplo, el señor de Acopagro, nos dice, nosotros necesitamos 1,5 millones para poder construir una planta procesadora, por ejemplo, de cacao. Sí. Y una cosa también de naranja que se está pudiendo. Claro, no hay gestión, no hay conocimiento de la realidad, pero desde el Congreso también cabría la autocrítica, es decir, el Congreso tiene la posibilidad de hacer control político. El día de hoy más temprano escuchaba un debate también entre congresistas que decían que finalmente todavía nadie había hecho suya la presentación o la recolección de firmas para censurar a Aníbal Torres, por el temor famoso de la bala de plata y porque sería ya la caída de un presidente del Consejo de Ministros y que a la siguiente entonces se podría poner a alguien peor y más complejo, polémico que Aníbal Torres para provocar al Congreso. Esa es la actitud que hay en el Congreso con Aníbal Torres. Yo creo que eso no va a haber ningún tipo de cambio ahí. ¿Usted tiene un problema personal con el señor Aníbal Torres o no? ¿Yo? ¿Por qué? No, porque porque me ha retado a un test de inteligencia. Sí. No, por cierto, ¿el reto cómo va? No, a ver, vamos a poner las cosas en su sitio, ¿no es cierto? Primero, lo único que demostró eso es la incapacidad. Hay un duelo pendiente. No, cuando quiera, pero no es así. No voy a someterme a su vanidad, una vanidad de señor mayor. No, mira, él nunca entendió que lo que yo dije fue inteligencia en relación a información privilegiada, que fue la que nos hicieron escuchar, ¿no es cierto? Y donde pues se reveló que no había nada, había cero, habían actuado con cero inteligencia. Por eso, ¿no? Torres es responsable político de habernos encerrado a todos, así como usted ha precisado las consecuencias de la huelga de controladores aéreos, también podríamos volver a que esa página que se escribió otra vez un 5 de abril, pero de este año, no deberíamos simplemente pasarla a los peruanos. Por supuesto. La gente se rebeló contra eso, salió, hubo desobediencia civil. Hubo una democracia activa, participativa, directa frente a un gobierno que la reclama tanto. Por lo tanto, ¿qué debería ocurrir? ¿Por qué en el Congreso no parece haber ambiente para censurar al primer ministro? Yo he firmado por el tema de la interpelación, yo creo que también Carlos lo ha hecho. Sí, claro. Nosotros no queremos entornillarnos en el Congreso y hay mucha gente que piensa que nosotros los congresistas, un buen número de congresistas, estamos con la decisión, por ejemplo, si tenemos que censurar, lo tenemos que hacer. Tenemos que ser coherentes también con nuestras propias acciones y ser responsables. Exacto. Si yo me tengo que ir del Congreso, pero me tengo que ir con la frente en alto, diciendo y haciendo lo que creo y lo que pienso, pero defendiendo lo que le corresponde a la población. Ahora, si la población no reconoce lo que nosotros estamos haciendo, ya no es un problema nuestro, pero nosotros nos vamos con nuestra conciencia tranquila, ¿no? Ahora, cuando dicen vamos a perder la bala de plata, ¿de verdad? Eso ya lo han dicho hace muchísimo tiempo. Y con bala de plata nos hemos quedado con el lobo. Exactamente, entonces si nos tenemos que ir, nos vamos, pero sí dando la pelea en buenos términos. Pero cuando dicen ahí el señor Torres, ya ustedes se pierden todo. No, si tenemos que perder, pero lo que no vamos a perder jamás, Mávil, es nuestra dignidad. Nuestra dignidad, y por eso decimos que tenemos que irnos con la frente en alto. Y si la población quiere reelección, o si la gente quiere que se cierre el Congreso, pero cerramos y cerramos todos, pero que también se vaya el presidente. Porque de verdad no podemos hacerle mucho daño al país. Es más, yo, por ejemplo, a mí me han preguntado varias veces, ¿quieres que haya una nueva ¿Votaría por el adelanto de elecciones? ¿Por el adelanto de elecciones? ¿Un proyecto de ley? ¿Sí? Por ejemplo, esto es un proceso también que lo está trabajando la Comisión de Constitución. Por eso le pregunto directamente. Entonces, si apoyaría. Apoyaría, pero también he dicho, y también quiero ser coherente, con tantos cambios que se dan de presidentes y de congresistas, con eso no se soluciona el problema del país. Y aquí tiene que haber una responsabilidad tripartita. Congreso, Ejecutivo y la ciudadanía. ¿Quién elige a sus representantes
para presidente y para juez, es nuestra ciudadanía y aquí tenemos que hacernos responsables todos. Pero cuando no marcha bien, nos tiramos la piedra y al final decimos, no, esto no me representa y por eso y no podemos estar en ese plan, tenemos que tener madurez política, madurez en todo y no podemos correr al primer problema que tenemos ya nos corremos. Y aquí tenemos que demostrarnos de qué manera estamos hechos todos. Bueno, De acuerdo, yo voy a ser bien concreto, bien directo, ¿no? Yo sí creo que necesitamos volver a empezar. Es cierto que la ciudadanía se equivocó. Es cierto que puso 2 candidatos que generaban más antivoto que otra cosa, ¿ok? Pero eso no nos puede condenar a 4 años más de esta tortura, de este desperdicio, de este mal gobierno. Así que sí, si tenemos que irnos todos, yo primerito en firmar elecciones generales, ¿no? Lo dije aquí contigo, pero creo Sí. hace mucho tiempo, ¿no? Desafortunadamente pareciera que en el Congreso sí pues hay algunos congresistas que creo yo no están pensando necesariamente en el país, porque pensar en el país en estos momentos es empujar esa propuesta, ¿no? Demasiado cálculo, demasiada bala de plata, ¿no? Y nos quedamos con el hombre lobo. No, o sea, tenemos que cambiar. De acuerdo, tenemos que ir a la pausa, pero sí quiero agradecerle a la congresista Paredes que llegó un poquito más temprano, estuvo con nosotros, que nos haya acompañado. Al señor Anderson le pido que nos espere unos minutos más Todo gusto. después de la pausa.